plantilla, al ser por estrategia, está estructurada en función de la metodología a la que pertenece. Si esta es de la estrategia basada en problemas, que tenemos un fascículo para la estrategia basada en problemas, la secuencia didáctica tiene los pasos para trabajar con esa metodología basada en problemas. Porque las estrategias que son metodologías para el desarrollo de las actividades. Es lo que te dice cómo vamos a hacer los procesos de las actividades de enseñanza-aprendizaje. La metodología te da la forma y te dice el cómo. Entonces, vas a realizar las actividades. La metodología te dice, cuando tú comprendes la metodología de la estrategia, ella misma te va guiando, te va diciendo qué tipo de actividades tú puedes trabajar para el análisis del contexto o para la interpretación del problema. La estrategia, en el caso por ejemplo de esta, de la estrategia basada en problemas, en ese fascículo trabaja mucho problemática para la investigación científica y se puede combinar con la indagación dialógica. Porque la indagación, ¿qué es? Preguntas. Basada en el diálogo socrático, en la pregunta, para la indagación y la exploración y argumentación científica. Muy parecido al aprendizaje basado en problemas. Aquí sabemos que partimos de una problemática real, ¿verdad? En esa planificación. Entonces, en la secuencia didáctica, yo tengo el primer paso de mi estrategia, tengo la fecha de duración de esa primera secuencia. Esa es mi primera secuencia de actividades. ¿Por qué es una secuencia de actividades? Porque te pide actividades para el inicio, desarrollo y cierre de ese primer paso. Entonces el fascículo de esa estrategia te dice cuáles son las actividades que conviene trabajar para el análisis del contexto. Si yo voy a investigar un problema, yo como estudiante tengo que ir al contexto. Entonces, ese análisis del contexto, ¿cuál sería la primera actividad de enseñanza-aprendizaje? Introducir el contexto. Usted como docente tiene que introducir el contexto, explicar el sentido pedagógico de la clase, el propósito de investigar ese problema, el por qué vamos a trabajar en él, qué importancia tiene, cuáles habilidades y destrezas vamos a desarrollar como estudiante a través del análisis del problema. Y qué exactamente, si ya una segunda clase, entonces ya es como una indagación de saberes previos. Pero que en una clase, tú lo que pasa, la clase introduciendo. En una clase de 45 minutos o 90, tú realizas varias actividades. La principal es aclararle al grupo a qué vamos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, la intención pedagógica. A eso le llamamos visión compartida o co-intención pedagógica. Y la siguiente actividad es explorar los saberes previos. Esa exploración de saberes con esa pregunta, ¿qué sabemos sobre el problema? Pero ¿qué sabemos sobre el tipo de texto que vamos a usar para trabajar el problema? Entonces vamos haciendo esa pregunta de exploración para descubrir qué sabe. Y luego otra actividad viene, conceptualizar o reflexionar, llevarlo a la conceptualización del tema. Y aquí en el análisis del contexto, ¿qué les dice esa palabra del análisis del contexto? Estudiar el entorno donde se está dando el problema. Entonces aquí yo preparo actividades para el inicio, desarrollo y cierre para analizar el entorno donde se está dando el problema. El problema se está dando dentro de la escuela, vamos a ir al lugar, al terreno, vamos a ver dónde está el problema, qué está afectando, por qué está afectando, cuál es la causa y efecto del problema, quiénes están involucrados en ese problema. Ese es el análisis del contexto, cómo es el ambiente donde se está dando el problema. Ese es el análisis del contexto. Y ahí yo voy pensando en esas actividades que voy a trabajar. ¿Cuántas para el inicio la que usted quiere? ¿Cuántas para el desarrollo la que usted quiera? Y las cuatro también para el cierre, la que usted quiera, la que necesite, para que se comprenda bien en el momento que está analizando el problema. Ese es el primer paso de esa plantilla, pero ven que cada plantilla tiene un paso diferente porque son por estrategia. La fecha, ¿qué tiempo va a durar ese primer paso para yo trabajar? Eso va a depender de la cantidad de veces que yo voy al aula en esa sesión. ¿Cuántas veces yo visito esa sesión de clases? De ese grado. ¿Y cuántas horas yo tengo establecidas en el currículo para el trabajo? En mi horario de clases, en mi horario como docente. Yo tomo mi horario
Y digo, bueno, el segundo yo tengo que visitar el segundo en una semana 3 veces. Y este es el segundo acto. Entonces yo voy a preparar mis actividades de inicio y desarrollo y cierre para ese primer momento en una fecha, para un tiempo determinado. Y aquí también yo planteo la fecha que entiendo va a durar el trabajar ese segundo momento. Una secuencia didáctica es una secuencia de un paso a paso, es una secuencia de actividades que nos van a ayudar de manera lógica y desarrollando el proceso de que nos aprendan, desarrollen los diferentes momentos de comunicación, vivan los diferentes momentos de comunicación. Trabajé, por ejemplo, el día 3 de agosto con una actividad de exploración de saberes en el inicio. Y en el desarrollo trabajé la conceptualización. En el cierre hicimos una evaluación como siempre de esa aplicación. Y yo me tomé 45 minutos. Entonces, yo me voy al día siguiente a trabajar la interpretación de los resultados. O puedo decidir trabajar una actividad de análisis de contexto y una actividad de interpretación. Y la voy llevando en secuencia. Usted va a hacer eso una sola vez. Usted va a hacer su secuencia didáctica para el tiempo que usted tenga de clase. ¿La va a hacer para un mes? Perfecto, la va a hacer para 2 meses. Pero no es que tú vas a hacer unas propuestas de actividades para el análisis del contexto de un mes. No, tú quieres cuántos pasos. 1, 2, ¿quién me ayuda a bajar? 2 pasos tienen esa sola secuencia. En esa secuencia didáctica tiene 3, vamos por el paso 3. ¿Sí? Paso